dominicanos, en nuestra conversación de ayer pusimos de relieve el problema fundamental con el que se enfrenta la economía dominicana en lo inmediato. Dijimos que, aunque actualmente gozamos de estabilidad en todos los indicadores macroeconómicos, no es menos cierto que esa estabilidad es frágil o precaria y que por consiguiente en algún momento podría desaparecer si no se toman las medidas o acciones que lo impidan. La amenaza a la estabilidad macroeconómica viene dada por una serie, o mejor dicho, por una situación de crisis fiscal del Estado en la que los gastos del gobierno se proyectan como mayores que los ingresos a recibir por vía de las recaudaciones de los impuestos. Si se produjese una inestabilidad macroeconómica como consecuencia de que el gobierno no recibe dinero suficiente para enfrentar todos sus gastos, todo el pueblo dominicano sufriría esa situación. Ustedes recordarán que en el pasado la solución que los anteriores gobiernos buscaban a esta situación era poner a circular dinero inorgánico o sin respaldo, pretendiendo así cubrir la diferencia entre sus gastos y su nivel de ingreso. La emisión de dinero inorgánico provocó mucho sufrimiento en la población dominicana, especialmente entre los sectores más pobres. Y esto así porque lanzar dinero a la calle sin ningún respaldo en la capacidad productiva que tenga la economía, lo que provoca es un aumento desproporcionado en el precio de los artículos que el pueblo consume. En ese aspecto, debemos decir que la situación económica del país fue tan dramática y desesperante que en el 1990 el nivel de precios de las mercancías y de los servicios que se prestan en el mismo se colocaron por encima del 100%, generando esto un fenómeno que los economistas denominan como de hiperinflación, que es como decir una inflación grande. Eso es lo que nosotros no queremos que se produzca otra vez en el país. Pero si no actuamos rápido y tomamos las medidas preventivas que tienen que tomarse, todos los pronósticos indican que esa situación volvería a repetirse con mayor agudeza aún. Y entonces ustedes tendrían toda la razón del mundo para cuestionar la visión de futuro y la capacidad de conducción de los integrantes del actual gobierno. Ahora bien, además del problema que se nos plantea de que la tendencia al gasto del gobierno es mayor que la de sus ingresos, también tenemos un factor al que solo nos referimos de pasada en nuestra conversación de ayer, pero que en la actualidad constituye un elemento de preocupación para garantizar la estabilidad macroeconómica, requisito indispensable, como hemos dicho, para que pueda haber crecimiento y desarrollo de la economía. Ese factor o elemento de preocupación es lo que se conoce como el diferencial del petróleo. ¿Qué es el diferencial del petróleo? El diferencial del petróleo es un gravamen o impuesto que el gobierno ha fijado al consumo de los combustibles y sus derivados. Ese impuesto abarca la gasolina, tanto con plomo como sin plomo, al gasoil, al fuel oil, al querosene y al aftur, que es el tipo de combustible, este último, que se utiliza para los aviones. El impuesto del diferencial del petróleo se estableció a partir de agosto del año de 1990, cuando ya era evidente que el gobierno no podía continuar subsidiando el consumo de los derivados del petróleo, pues eso había conducido al déficit fiscal registrado en los años de 1989 y 1990, los cuales a su vez fueron financiados con la emisión de dinero inorgánico, provocando las consecuencias que ya todos ustedes conocen. Pues bien, para determinar el impuesto que se llama diferencial del petróleo, hay que establecer cuánto cuesta el petróleo en términos de precios colocado en los puertos dominicanos. Decimos lo que cuesta el petróleo colocado en puertos dominicanos porque no cuesta lo mismo cuando está en los puertos del país que produce petróleo y que se propone exportarlo. Como nosotros compramos petróleo a la empresa Maravén en Venezuela, ese petróleo tiene un precio mientras se encuentra en Venezuela.
Pero tan pronto se coloca en el barco ese petróleo con destino a Santo Domingo, el precio empieza a subir. ¿Por qué se produce ese incremento? Bueno, porque ahora, además de su valor original, hay que pagar el flete marítimo, el seguro del transporte, una comisión al banco que está en Venezuela por el cambio a dinero en efectivo de la carta de crédito que fue colocada desde el Banco Central de la República Dominicana. Y en fin, hasta 1% por el uso de la terminal de la refinería cuando llegue a nuestro país. Al precio que tiene el petróleo cuando llega a los puertos de la República Dominicana, es decir, cuando ya ha sumado a su valor original todos los valores a que acabo de hacer referencia, se le denomina precio de paridad de importación. Como ya dijimos, desde agosto de 1990 el gobierno dominicano estableció los precios de venta de los derivados del petróleo a las compañías distribuidoras, como por ejemplo la Shell, la Texaco, la Isla, la que nosotros vemos en las distintas bombas del país. Y resulta que a la diferencia entre esos precios de venta de la refinería a los distribuidores y los llamados precios de paridad de importación, a eso es que se conoce con el nombre de diferencial del petróleo. Esa explicación nos permite entender las fluctuaciones que se verifican en los ingresos generados por el diferencial del petróleo, ya que al ser el precio a los distribuidores, es decir, el precio de la refinería a los distribuidores, ese es un precio fijo, debido a que se establece mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Y el precio de paridad de importación es un precio que varía, porque va a depender del precio que en ese momento prevalezca en el mercado internacional. Entonces tendremos que a mayor precio de paridad de importación, menos diferencial del petróleo como impuesto cobra el gobierno. Veamos eso con un ejemplo. Si los precios del petróleo fueran de $18 el barril, por ejemplo, y el precio de paridad de importación para un galón de fuel oil fuera, digamos, 5 pesos con 39 centavos, al compararlo con los 6 pesos con 8 centavos, que es el precio de venta a las compañías distribuidoras o precio ex refinería, es decir, cuando va de la refinería a las distribuidoras, que por eso se llama ex refinería, insisto, fijado por resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, tendríamos un diferencial de 69 centavos a favor del gobierno. Ahora, si en vez de $18 por barril de petróleo, el precio fuera de $26 el barril, el precio de paridad de importación del fuel oil subiría de 5 pesos con 39 centavos a 6 pesos con 61 centavos, que ante un precio ex refinería fijo, porque se queda igual, de 6 pesos con 8 centavos, entonces, en lugar de un diferencial en favor del gobierno, ¿qué tendríamos? ¿Qué piensan ustedes que tendríamos? Si lo calculamos, hay una pérdida de 53 centavos por galón. Permítanme recurrir a esta gráfica para que veamos lo que acabo de explicar mejor. Hablamos de lo que sería el precio del galón de fuel oil y el diferencial que crearía en favor del gobierno. Recordemos que el diferencial del petróleo es el impuesto que el gobierno va a recibir. Si el barril de petróleo está a $18 y el precio de paridad de importación es 5 pesos con 39 centavos y el precio de venta de la refinería a las distribuidoras, que es lo que se llama el precio ex refinería, si es un precio fijo, como hemos dicho, de 6 pesos con 8 centavos, la diferencia entre el precio ex refinería y el precio de paridad de importación me genera un diferencial de petróleo, en este caso de 69 centavos, en favor del gobierno. Pero si en lugar de $18, ahora resulta que el precio del barril de petróleo es de $26, el precio de paridad de importación subiría de 5.39
a 6.61. Pero el precio de venta o de distribución de la refinería a las distribuidoras permanece igual, 6,8 cuando era $18 y 6,8 cuando está a $26. El diferencial entonces sería 6.61 menos 6,8 menos 53 centavos, es decir, aquí el gobierno estaría perdiendo 53 centavos como consecuencia de que el barril de petróleo pasó de $18 a 26, el precio de venta de la refinería a las distribuidoras permaneció fijo, pero el precio de paridad de importación obviamente tuvo que subir como consecuencia de que subió el precio del barril de petróleo de 18 a 26 dólares. Así pues, lo que quiero decirles es que el impuesto que el gobierno dominicano recauda por el diferencial del petróleo se ve disminuido en función de las alzas de ese producto en el mercado internacional. Si las recaudaciones del gobierno por concepto del impuesto del diferencial del petróleo disminuyen, no habrían condiciones para cumplir con el pago de la deuda externa, la cual alcanza la considerable suma de 449 millones de dólares, o lo que es lo mismo, de 6.286 millones de pesos. Y esto así, ya que los fondos provenientes del diferencial del petróleo son los que se han especializado para el pago de esa deuda. Nos preguntamos, ¿podría la República Dominicana no pagar su deuda externa? Considerar, por ejemplo, que esa deuda está muy alta y no la podemos pagar. Podríamos pagar tan solo hasta donde quisiéramos. Podríamos solicitar una moratoria, es decir, un plazo de varios años para honrar nuestras obligaciones con los acreedores internacionales, como incluso lo habíamos dicho nosotros mismos años atrás en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya quisiéramos que todo eso fuera posible, pues reconocemos que la deuda externa gravita como una especie de sida sobre el cuerpo económico de la República Dominicana. Pero esa deuda, que no fue contraída por el actual gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, sino que es una herencia que hemos recibido de gobiernos previos, respecto de los cuales no es oportuno ahora, en estos momentos, desatar una polémica, un debate para establecer presuntas responsabilidades históricas, de todas maneras debe ser pagada. Pero pienso que además seríamos injustos si viéramos solo como presuntos responsables a los gobiernos dominicanos que se endeudaron y no tomáramos también en cuenta que ese endeudamiento se produjo como resultado de una política deliberada de concesión de créditos fáciles por parte de las potencias industrializadas a los países en vía de desarrollo durante la década de los años 70, debido a la necesidad que entonces predominaba en la comunidad financiera internacional de reciclar los dólares que habían entrado en sus economías por vía precisamente de la alza experimentada en los precios del petróleo a partir del año de 1973. En el mundo entero, los países que deben pagan, y los que no pueden pagar entonces son sometidos a programas de ajustes estructurales por el Fondo Monetario Internacional, tal como los que ya hemos experimentado por aquí. Recordemos que al presidente peruano Alan García se le ocurrió que solo aportaría el 10% del valor de las exportaciones de su país al pago de la deuda externa. Y durante su mandato el Perú quedó arruinado desde el punto de vista económico. La deuda tenemos que pagarla, no porque querramos o porque estemos legalmente obligados, sino porque no hay otra salida a la vista. El no hacerlo lo que significa es el aislamiento de la República Dominicana de la comunidad internacional. Esto implica el cierre de los flujos internacionales de capitales, la falta de inversión extranjera, la no transferencia de nuevas tecnologías, la disminución del comercio internacional, menos circulación de turistas y cierre de empresas de zonas francas. Todo lo cual conllevaría a un colapso total de nuestra economía. En las condiciones actuales, el no pagar la deuda externa tiene un costo más alto que el pagarla. Obviamente, eso no significa que cada vez que encontremos la oportunidad de exponer esta situación ante los organismos internacionales y tratar de conquistar el apoyo de otros países deudores como el nuestro, para que busquemos de manera conjunta la forma de negociar condiciones de pagos más flexibles, no lo hagamos, como efectivamente
ya lo hemos hecho con nuestra participación, tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como ante la 6ª Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado, celebrada recientemente en Santiago de Chile. Realizar permanentemente esa gestión es parte de nuestra responsabilidad. Pero mientras avanzamos en esa dirección no podemos alzarnos de hombros y generar la impresión de que el asunto no tiene que ver con nosotros. Los pesos recaudados por concepto del impuesto del diferencial del petróleo deben ser entregados por el gobierno al Banco Central, institución que convertirá esos pesos en dólares para destinarlos al pago de la deuda. Ahora, debo decirles que al llegar al poder en agosto de este año, descubrimos que no se hacía la entrega completa de los recaudados por la vía del diferencial del petróleo al Banco Central y que por consiguiente esa entidad, con la finalidad de cumplir los compromisos del país, tenía inevitablemente que procurarse más recursos y los obtenía de los bancos privados, los cuales adquirían, es decir, los bancos privados adquirían por el pago de intereses unos papeles llamados certificados de participación que el Banco Central ponía a circular. Como ustedes se habrán dado cuenta, el Banco Central estaba trayendo los recursos de la banca privada, dando origen a lo que algunos de nuestros economistas identifican como una represa financiera, en razón de que con esa política el Banco Central, obligado por el incumplimiento del gobierno, estaba reteniendo el dinero que debía estar en los bancos comerciales para ser prestados a los productores del sector agropecuario, de la industria y del comercio. La transferencia de recursos desde los bancos privados al Banco Central para completar la parte que faltaba de la entrega del diferencial del petróleo para el pago de la deuda ha sido una de las causas que ha motivado el alza de las tasas de interés a los préstamos bancarios. Por esa razón, como nuestro gobierno había hecho el compromiso con los sectores productivos nacionales de crear un clima adecuado para la inversión, y eso empezaba con crear mecanismos que abarataran el costo del dinero, es decir, que bajaran las tasas de interés, una de las primeras medidas que tomamos a partir del 16 de agosto de este año fue precisamente el que se le entregara al Banco Central la totalidad de lo recaudado por la vía del diferencial del petróleo y dejar en los bancos privados los recursos solicitados por los sectores productivos para ser invertidos en sus distintas actividades. Como consecuencia de esa medida, las tasas de interés efectivamente comenzaron a bajar. Y ya se vislumbraba un panorama en el que habría un estímulo a la inversión y una capacidad de generación de nuevos empleos a partir de la baja del costo del dinero. Pero aquí el factor suerte nos jugó una mala partida, pues justamente mientras creíamos que habíamos resuelto el problema de la entrega de la totalidad de los recursos del diferencial del petróleo al Banco Central, ocurrió que los precios del petróleo en los mercados internacionales se dispararon de 18 a 26 dólares el barril. Precisamente hoy, en un cable de la agencia francesa de prensa AFP, fechado en Nueva York, se dice que los precios del petróleo volvieron al alza ayer en el mercado a plazos de Nueva York. De manera textual, ese cable dice así. Recuerdo que está dicho en estos términos. El barril de crudo de referencia en Estados Unidos, el que se llama el liviano suave, para entrega más cercana en enero, ganó 45 centavos a 26 dólares con 16 centavos. La víspera, es decir, el martes, había perdido 3 centavos a 25 dólares con 71 centavos. Bien. ¿Por qué han subido los precios del petróleo en los mercados internacionales? Los expertos en el área señalan que esas alzas en el precio del crudo, es decir, en el crudo del petróleo, se han producido en primer lugar por la amenaza de ataque de los Estados Unidos a Irak, debido a las agresiones de los iraquíes sobre los kurdos, un grupo étnico que habita en la parte montañosa de ese país, es decir, Irak, que está ubicado en el Medio Oriente.
Además de razones de orden histórico, todo parece indicar que las incursiones de Irak en territorio de los kurdos se deben a una estrategia destinada a llamar la atención del mundo sobre el estado desastroso actual en que viven los iraquíes, todo debido a la prohibición que las Naciones Unidas impusieron sobre Irak luego de la guerra del Golfo Pérsico de extraer petróleo de sus pozos y colocarlos en el mercado internacional. Ahora, en estos días, se le ha levantado parcialmente la sanción a Irak y este ha vuelto bajo el mandato de Saddam Hussein a extraer petróleo y se espera que cuando se encuentre en plena capacidad productiva, que no se sabe cuándo será, pueda colocar 3 millones de barriles de petróleo todos los días en los mercados internacionales. Otra razón con la que se ha tratado de explicar la subida de los precios del petróleo y sus derivados ha tenido que ver con el prolongado invierno por el que han venido atravesando los países de Europa y los Estados Unidos. Y esto así debido a que el invierno en sí mismo origina un crecimiento de la demanda de muchos de los derivados del petróleo utilizados para fines de calefacción e iluminación. Pero de igual manera, los estudiosos del comportamiento del mercado del petróleo han tratado de relacionar las alzas de ese producto, es decir, del petróleo, con la enfermedad del presidente ruso Boris Yeltsin, en razón de que se estimaba que una eventual incapacidad o desaparición del líder ruso podría generar una crisis interna que dificultaría el suministro de algunos derivados del petróleo desde Rusia hacia Europa. Y finalmente, la otra razón está referida a que los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la llamada OPEP, esos países han establecido lo que ellos han llamado una reserva prudencial, que consiste en disminuir la cantidad de petróleo en el mercado de manera tal que baje la oferta y esto contribuya a mantener precios altos. A pesar de que algunos de los factores que se consideraban causantes de las alzas de los precios del petróleo en los mercados internacionales se han atenuado y otros desaparecido, los precios del crudo, tal como pudimos apreciar por el cable que les acabo de hacer referencia, esos precios todavía se mantienen elevados. Esas alzas han obligado al país a destinar una mayor cantidad de divisas para comprar el petróleo y sus derivados. Para que se tenga una idea de la magnitud de la situación, debemos informarles que a $18 el barril, permítanme volver aquí a esta gráfica de nuevo, a $18 el barril, el gasto diario de compra de petróleo, aquí compramos 95.000 barriles diarios, sería de $1.710.000 lo que gasta la República Dominicana diariamente si se compra a $18. Eso significa en pesos dominicanos que todos los días aquí tendríamos que pagar 22.007.000 pesos. Pero si de $18 el barril se pasa a 26, de $1.710.000 que pagamos diariamente, esto sube a $2.470.000. La diferencia en dólares, cuando se pasa del barril de $18 a 26, lo que se paga de más ahora, todos los días, son de $760.000. O lo que es lo mismo, cuando pasamos en pesos, de 22 millones de pesos a 31 millones de pesos. La diferencia son casi 10 millones de pesos diarios. Y evidentemente que si esto lo pensamos en términos de un año, la diferencia es abismal. Ahora bien, si nosotros aquí hacemos un cálculo de lo que significan 10 millones de pesos diarios durante un año, tendríamos que como resultado de las alzas del petróleo, la economía dominicana debería disponer de 3.650 millones de pesos adicionales a los más de 8.000 millones que se estaban gastando cuando el precio era de $18 el barril. Como se ve, pues,
El impacto del alza de los precios del petróleo es muy significativo en la economía dominicana, pues eso nos obliga a buscar más divisas para comprarlo y al mismo tiempo más pesos para comprar las divisas. Y todo eso sin poder incidir en los precios del petróleo en el mercado internacional. No solo porque la demanda del petróleo por parte de la República Dominicana no es importante en relación al total de la demanda en el mercado internacional, ni porque las causas del alza están fuera de nuestro control, sino también, y por desgracia, porque la República Dominicana no es un país productor de petróleo. El alza de los precios internacionales del petróleo y el impacto que eso tiene en las recaudaciones del gobierno por la vía del diferencial afecta de manera tan incisiva a nuestra economía que pone en peligro todo el armazón en que descansa el sistema económico nacional. Frente a esta situación, el gobierno está en la obligación de evitar por todos los medios a su alcance el que la economía nacional se desestabilice, afectando de esa manera a los sectores sociales de más bajos ingresos. Pero, en verdad, no será sino hasta mañana cuando expondremos en detalle todas las medidas que tomaremos para garantizar la permanencia de la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de nuestros sectores productivos y el desarrollo de toda la nación. Muchas gracias, buenas noches y hasta mañana.